para ti, Jesús. Es a ti la gloria y la honra. Bueno, pues nada, como decía el pastor, me dijo a predicar el viernes, pero no pudo ser porque la gloria del Señor nos invadió de tal forma que no pudimos cortar el culto. Y bueno, le doy gracias al pastor porque para mí es un privilegio que un domingo me deja a mí compartir la palabra. Gracias también le doy al Señor y como no a mi siervo, a mi siervo, porque el que yo a un candidato, como que dice, de 4 días pueda predicar un domingo, es un privilegio y un honor. Y miren, no tengo más, tengo 5 minutos. Pero esos 5 minutos esta tarde yo decía al Señor, Señor, mira, no quiero nada. Tú conoces mi corazón y sabes que mi único deseo es hacer bien. Me conformo que esta tarde una sola persona salga en esta tarde bendecida. Y miren, en estos días cogí un texto el cual hablaba de un naufragio el cual sufría Pablo. Y el Señor me decía que a veces se levantan tempestades en nuestra contra, se levantan problemas, y quizá ahora no estés pasando por ningún problema ni por ninguna dificultad, pero ¿quién a lo largo de sus días no ha tenido un problema o no se ha levantado la tempestad contra su vida? Y miren, hoy sin más preámbulos voy a leer la palabra y luego nos lanzaremos por la fe. Y voy a leer el libro de Hechos, capítulo 27. Y voy a leer del verso 20 al 25 y dice así: y no pareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zaparan de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén a su palabra. Amén. Voy a rogarle a mi hermano Berna que me presente delante del Señor. Amén. Santo, gloria a tu nombre, mi Dios eterno. Tú eres el grande y el poderoso, Señor. Te pido y te ruego, Señor, en esta tarde, Señor, que tú tomes, Señor, a tu siervo, Padre eterno, con poder y con gloria, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre eterno, venga hablando, Señor, a tu pueblo, Padre. Oh, Señor, úsalo, Señor. Dale tu espada, Señor. Que venga, Señor, usándola con poder y con gloria, Señor. Háblanos a través de él, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Nos encontramos con Pablo en un barco como preso dirección a Roma. Todos conocemos la historia de Pablo. Saulo, el perseguidor de la iglesia. Aquel hombre el cual dice la palabra que le pedía permiso a los sacerdotes, cartas para poder ir a las sinagogas, ir a los templos, sacar a los cristianos y mandar a que los golpearan y les pegaran. ¿Cómo no sería en aquel momento Pablo, que estuvo presente en la muerte de Esteban y vio cómo lo mataban y fue capaz de coger las capas, las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban para que acabaran con su vida? ¿Cómo sería Pablo, que era el perseguidor de la iglesia, el perseguidor de los cristianos? No le importaba mandar a matarlos, mandar a golpearlos. Este era Pablo. Pero Pablo, yendo a Damasco con la intención de acabar con los cristianos, dice que lo golpeó una luz y cayó al suelo. Todos conocen este pasaje de la Biblia. Y dice que el Señor le dijo: Pablo, dice que dijo: ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, al cual tú persigues. Duro te es dar coces contra tu aguijón. Dice que Pablo en ese momento quedó ciego y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ves a Damasco y allí te diré lo que quiero que hagas.
Todos conocemos la palabra, cómo tuvo que ser llevado Pablo a Damasco. Estando en Damasco, el Señor le habló a Ananías y le dijo: ves a la calle derecha, donde está Pablo. Dice que está orando. Está orando. El perseguidor ahora está orando. Ahora está intercediendo. Y le dice: ves y ora por él, porque me es necesario y me va a ser útil en mis manos para predicarle a los gentiles. Ananías lo conoce y dice: ¿cómo voy a ir yo donde está Pablo? Si Pablo es el perseguidor de la iglesia. Pero dice: ves, porque él está viendo una visión donde va un hombre llamado Ananías, que ora por él. Y Ananías va a donde está Pablo, ora por él. 3 días sin comer y sin beber nada. Dice que de sus ojos cayeron como escamas, perdone la expresión, y recibió la vista. Pablo empieza a ir por las sinagogas a predicar, de tal forma que los judíos dudaban de él, si estaba predicando la verdad o estaba haciéndolo para confundirlos. Pero Pablo empieza a defender el evangelio, empieza a predicar, las almas se convierten, empieza a ir de un lugar a otro lugar. Y ahora de tal forma los judíos, los líderes, empiezan a ir en contra de Pablo. Ahora el perseguidor se presenta delante de ellos y el perseguidor ahora es el perseguido. De tal forma, me voy a saltar mucho pasaje porque sería mucho, que lo persiguen y quieren matarlo. 40 hombres planean acabar con su vida, hacerle una emboscada. Se enteran los romanos, un centurión, y acude allí. Y ahora Pablo también tiene la nacionalidad romana. Y ahora pastor se agarra a ellos y pide ser llevado a Roma para ser juzgado allí, para que no acaben con su vida. Los romanos no ven nada que lo acuse ni nada para poder matarlo, pero como él apela a Roma, lo han de llevar a Roma. Y ahora vemos a Pablo en este naufragio. Entra en un barco y dice que el viento empieza a golpear este barco, de tal forma que tiene que cambiar de barco y se meten en un barco egipcio. Y en este barco hay 276 tripulantes. La mayoría de ellos son presos, pero el único romano seguramente que había allí era Pablo. Todos los demás eran malhechores o presos que son llevados a Roma para ser juzgados, para ser llevados al circo de los romanos, para ser devorados por los leones. Y ahora dice que se levanta una fuerte tempestad, porque Pablo les dice y les aconseja: sería bueno no salir, porque veo que vamos a tener gran pérdida material y personal. Pero dice que el dueño no hizo caso, el oficial hizo caso al dueño y al capitán, no hizo caso a la voz de Pablo. ¿Cuántas veces por nuestra mala cabeza, por no saber escuchar la voz de Dios, por no saber coger un consejo que se da de aquí desde la estrada, nos aventuramos a tempestades, a naufragios que se levantan en nuestra vida, problemas que se levantan por causa de no obedecer la voz del Señor, porque a veces preferimos un consejo sabio, de sabiduría del hombre, que la palabra del Señor? Debemos de obedecer la voz del Maestro. Debemos de obedecer la voz que nos habla desde aquí, la palabra que recibimos. ¿Cuántas veces se nos dice: ten cuenta con quién te juntas, ten cuenta con quién vas, ten cuenta en qué negocio te metes, ten cuenta cómo te ganas el dinero, ten cuenta cómo llevas tu casa? Pero nosotros no hacemos caso, seguimos desobedeciendo. Se levanta la tempestad en contra del barco, ese viento llamado Euroclidón, de tal forma que dice que no podían y se dejan llevar por la tempestad. Ya no pueden hacer nada, han perdido la esperanza, no saben lo que hacer. Una mala decisión puede tener muy malas consecuencias. La desobediencia puede tener malas consecuencias. Jonás, ves a Nínive, que quiero hablar con ellos. Jonás desobedece, se mete en un barco, dirección a Tarsis, se mete en la bodega y se duerme. Y se levanta la tempestad. Por su desobediencia se ha dormido. Cuando hay desobediencia, nuestra conciencia se duerme y hace que nos alejemos del Señor, que nos alejemos de su presencia. Y se levantan las tempestades.
y acabas en el vientre de un gran pez. Y dice en el versículo 2 que se veía en el Seol, se veía como muerto, diciendo: de aquí ya no salgo, este problema puede conmigo. Pero dice: oré al Señor y Él oyó mi voz. Y en el versículo 4 dice: me veo en Jerusalén, me veo en el templo. Está hablando por la fe diciendo: sé que de aquí voy a salir, sé que Él ha escuchado mi oración. Escúchame, la oración es fuente de poder. La oración te la escucha el Padre. La oración te va a salir de tu problema. Escúchame, pídele al Padre. Que el problema no puede con nosotros. Se han dejado llevar. No pueden con el problema. El naufragio es grande. Pero Dios contaba con Pablo. Dios ya le dijo en el versículo 20: Pablo, me es necesario que vayas a Roma. Y al igual que has predicado en Jerusalén, prediques en Roma. Pero Pablo, viendo la tempestad, viendo que ya llevaban días desanimados, que no podían, puesto en pie, dice que Pablo los exhortó y les dijo: escuchadme, no temáis, porque no habrá ninguna pérdida, porque me ha aparecido a mí el ángel de Dios y me ha dicho que me es concedido todos vosotros todo lo que he pedido, y que ninguno vamos a perecer. Tendremos pérdida de la nave, pero nosotros no vamos a perecer. Le estaba diciendo: escúchame, yo he orado, y no tan solo he orado por mí, porque está diciendo que se le había concedido la petición de todos. Pablo estaba orando por ellos. Pablo estaba preso, no estaba libre, estaba encadenado, pero seguía pidiendo por los demás. Y Pablo me decía: puede ser que yo esté preso, pero la palabra de Dios está libre. La palabra es libre. La palabra va a seguir corriendo, va a seguir llegando los corazones, va a seguir llegando las vidas. Yo no voy a llegar a ningún sitio, pero su palabra sí. Y nos animó a seguir hacia adelante. De tal forma que dice que llevaban días sin comer y Pablo los animó a comer. Pero había algo que a mí me llamaba la atención, y es que dice que partiendo el pan dio gracias en medio de una tormenta, estando preso, encadenado. Pablo, eres capaz de dar gracias por el pan que te vas a comer. Eres capaz en medio de un problema dar gracias a Dios en todo momento. Pablo entendió lo que era ser un verdadero cristiano. Pablo entendió que a través de pruebas y tribulaciones alcanzaríamos el reino de los cielos. Pablo entendió lo que era sufrir por la obra, lo que era sufrir por el evangelio. No era la primera vez que ya estaba preso. Ya había estado varias veces preso. Con Pablo y Silas estaban presos en la cárcel del más adentro. Había sido golpeado y apedreado, llevado casi hasta la muerte. Y ahora en medio de la tormenta es capaz de dar gracias. Somos capaces, iglesia, en medio del problema, de dar gracias a Dios por cómo estamos. Gracias por lo que tenemos. Gracias por lo que nos acompaña. Gracias por la salvación que nos ha dado. Gracias por la casa. Yo tengo mucho que agradecerle a Dios todo esto. Mire, voy a abreviar porque es muy extenso el tema del barco, de cuando están naufragando. Pero me quedo con algo que también me gustó mucho. Y es que dice que ellos no veían durante muchos días y muchas noches las estrellas ni el sol. Durante muchos días dice que habían perdido la esperanza. El que habla no es Pablo, el que habla es Lucas. Y habían perdido la esperanza. Pero Pablo nos animaba. ¿Cuántas veces el problema nos ha hecho perder la esperanza? ¿Cuántas veces el problema nos ha arrinconado? Pero es que el Señor tenía un propósito con Pablo. Y déjame decirle esta tarde que no sé por las circunstancias que usted estará pasando, pero sí le puedo decir que en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y es que Él es la esperanza viva. En medio del problema, en medio de la dificultad, Él es nuestra esperanza. Él es nuestro pronto auxilio. Él es donde nos podemos cobijar. Dice que escuchando
las olas que golpeaban. Porque en la Nueva Traducción Viviente cambia mucho el texto a la Reina Valera de 1960. Dice que ellos encalló el barco con un bloque de arena, de tal forma que ellos pensaban que los presos iban a escapar y querían matarlos. Pero ahí estaba el centurión Julio, que desde el principio estaba intercediendo por Pablo, y dijo: no los matemos, porque aún seguía intercediendo por él. La obediencia hace mover el corazón del Señor. Dice que se partió el barco en cachos y se tiraron al mar. Dijeron que primero los que pudieran nadar llegaran antes, después los demás como puedan. Lo importante era llegar y salvarse. Y dice la palabra en el versículo 28: una vez siendo salvados, supieron que la isla se llamaba Malta. Primero salvados, luego la isla. Primero tu salvación, después lo demás. Primero tu vida, primero tu casa, primero salvarte tú y los tuyos, y luego los demás. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será por añadidura. Y dice que allí habían unos nativos, los que vivían en aquella isla, y encendieron un fuego porque hacía frío, tío Faraón, porque llovía. Pero dice que Pablo, cogiendo ramas secas, las echaba en el fuego, pastor, para avivar el fuego. Hay que ver, Pablo, vienes de estar en un barco que ha naufragado, que estás preso, pero aún así sigues sirviendo. Escúchame en esta tarde, iglesia, lo que te quiero decir. No importa el problema o la situación que estés pasando, sigue sirviendo al Señor conforme puedas, pero sigue viviendo el fuego en esta tarde. De tal forma que dice que había una serpiente allí que se enrolló en la mano de Pablo. La serpiente estaba en todo momento, pero ¿saben cuándo la serpiente se le enrolló en el brazo? Cuando se avivó el fuego. La serpiente está y no te va a molestar, pero escúchame, aviva el fuego del Espíritu en ti. Busca al Señor y verás cómo la serpiente se va a levantar en tu contra. Pero escúchame, ellos, viendo que la serpiente se enrolló en su brazo, Ángel, dice que por mucho tiempo estuvieron esperando a que Pablo muriera o le pasara algo. Y esto me llamaba la atención. Y esperando mucho tiempo que le pasara algo y que muriera. Pablo ya había perdido antes de la gente la esperanza, pero Pablo les animó. Venía de una tempestad. Pablo les animó a comer en la isla sirviendo. Y aún allí los nativos pensaban: con la serpiente aún morirá, y esperaban que murieran. Viene ahí mucha gente. Y Satanás, que a veces por causa de los problemas está esperando que nuestra vida espiritual muera, que caigamos doblegados. Pero en esta tarde quiero decir algo: Satanás, sigue esperando, sigue esperando, sigue esperando, sigue esperando, porque esta iglesia llamada Pesebre, escúchame, aun pasando por dificultades, va a seguir dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que sigan esperando, que sigan esperando, que esta iglesia siga hacia adelante. No hay quien pueda con nosotros. Miren, esta tarde estas son las 4 palabras que tienen para compartir. No tengo otra cosa, pero esto es lo que quería decir. Que sigamos hacia adelante. No importa el problema que se levante, la dificultad, la tempestad, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Miren, yo no quiero decir nada más, porque si dijera algo sería mío. Pero sí me gustaría que acomodáramos las luces y estuviéramos 2 minuticos más buscando al Señor.